¿Alguien que tenga alguna duda de la lectura para el control que debían, o quizás ya lo completaron, o que debiesen terminar en algún momento de hoy día? Yo, profe, sobre el Moisés. estado de resultados y el Ajá, estado de resultados integral, ajá, salía algo sobre, creo que era en el marco conceptual, ajá. que no entendí bien. A ver, voy a buscar el texto, que era como que se podían mezclar, algo así. O sea, debiese ser, o sea, digamos que el estado de resultados que uno debiese conocer es los ingresos de actividad ordinaria, digamos, y eso es algo que vamos a discutir harto, las actividades, que vamos a discutir la próxima clase. Entonces, de lo que haga regularmente la empresa, tipo un conta uno, ya, las ventas. Entonces, a eso le quito los costos que estén asociados con esto, digamos los costos de explotación, y entonces eso te debiera dar el margen bruto. Si es una empresa, y ahí uno puede aclarar, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, que presenta estados de resultados por función. Si no, podrían estar ordenados la información de otra forma. Acá le quito los gastos de administración y venta, y eso te va a dar lugar a la utilidad operacional. Entonces, teniendo eso, ya uno dice, mira, podrían haber otras cosas, más o menos, por ejemplo, los resultados no operacionales. Aprieta el botón. Los resultados no operacionales. Entonces, por ejemplo, los ingresos operacionales. Los ingresos por intereses, los gastos por intereses, intereses, sí. Los resultados por unidades de reajuste o resultados por tipo de cambio. Si una empresa, por ejemplo, tiene cuentas por cobrar o por pagar en moneda extranjera, etcétera. Si yo siguiera abajo, voy a hacer una línea acá. Si yo siguiera abajo, entonces eso debiese dar lugar a tu utilidad antes de impuestos. Entonces, si eso es positivo, después tendría que tener el efecto de los impuestos a la renta, digamos, o a las utilidades, y eso te va a dar tu utilidad neta. Ya, hasta ahí es tu estado de resultados. Luego de la utilidad neta o después de impuestos o del ejercicio, entonces uno podría abrir una sección de otros resultados integrales. Y otros resultados integrales son cosas raras. Por eso que nosotros vamos a ocupar, o ustedes también, como me manifestaron en la clase anterior, vieron revaluación de propiedad, planta y equipo, que aquí nosotros nos vamos a meter mucho más en detalle, etcétera, pero que eso debiera ir a otros resultados integrales o a las reservas, por ejemplo, ya. Esas cosas raras irían en esos otros resultados integrales. Tú podrías tener, por ejemplo, un préstamo en dólares y entonces tú dices, ya, pero yo en verdad le cobro a las personas en pesos. O tú eres una autopista, te has financiado en unidades de fomento, pero el TAC lo cobro en pesos. Entonces, para que no haya este descalce en que yo tengo que pagar en una moneda A, pero yo recibo los ingresos en B, tomaría un derivado financiero que me cubra ese riesgo. En el fondo le digo a alguien, mira, fíjame cuánto va a valer la UEF en 6 meses, en un año y medio, en dos y así sucesivamente. Bueno, esa fijación podría decir, mira, si hoy día vale 800 el dólar, ya yo te lo fijo en 6 meses más en 810, en un año en 820 y así sucesivamente. Pero si en 6 meses más el tipo de cambio realmente es 780 o es 850, tú vas a ganar o perder. Bueno, esa ganancia o pérdida no pasa por las utilidades, porque en realidad tú lo que estabas tratando de hacer era cubrir de ese riesgo, que no fuera cualquier cosa, asegurarte que fuese 810. Entonces esa, comillas, ganancia o pérdida, en realidad va a entrar en estas otras cosas raras, en ORI. Tú podrías tener filiales en el extranjero, por ejemplo, nosotros eh, podríamos hablar de Cencosud, de Entel, por ejemplo, que vamos a hablar mucho. Entel tiene una filial en Perú, entonces tiene cuentas por cobrar y por pagar en nuevos soles peruanos.
y después de que convierta eso a la peso chileno o a los dólares estadounidenses, que son las monedas en las que puede presentar su estado financiero en Chile, eso le genera una diferencia por la conversión en el tipo de cambio, porque algunos ingresos son al día del efectivo, otras cuentas por cobrar están a otro tipo de cambio, entonces hay una diferencia. Esas cosas raras van a otros resultados integrales. Y las provisiones particularmente a beneficio a los empleados. Por ejemplo, que yo le diga, te voy a pagar indemnizaciones sin tope, o cuando tú te jubiles te voy a dar un incentivo al retiro, entonces voy a apartar tanto más por una cantidad de años. Bueno, como eso está en el futuro, que es justamente lo que se va a ver la próxima semana, en valor presente eso vale algo distinto. Y ese ajuste que sea más o menos, dependiendo de lo que suceda con la tasa de descuento, Ori, cosas raras. Sí, pero creo que algo debiera ser algo que no los complique hoy en día, todavía. Por ahí va tu pregunta, Moisés, ¿o no? Sí, 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 que no entendía bien esa parte no me acuerdo si era el NIC o el marco conceptual. Creo que era el NIC, Yo creo creo que que era el sería NIC. la NIC 1, porque es parte de los estados financieros. Sí, porque el marco conceptual era lo de activo, pasivo y todo eso. Claro, características fundamentales, eso, que son cosas que vamos a ver en la presentación de hoy día en todo caso, por si alguien tuviese la duda, pero así que como que la clase de hoy día le suma para el control de lecturas para los que no lo hayan rendido todavía. O sea, yo creo que lo decía el martes pasado, pero por si acaso a los que se fueron integrando después de eso, normalmente yo doy esta instancia de al principio de la clase hacer ciertas consultas sobre la lectura, así que a mí me parecería razonable que después de la clase pudiesen contestar los controles por si acaso salieran esas dudas, o si usted le aportar, aunque no sean sus propias dudas, las dudas que surjan al resto. Así que me parece que podría ir en esa línea. ¿Hay otras dudas? Profe, yo tengo una pregunta respecto a los textos, Ujú. porque ayer, o si no me equivoco, subieron más textos. ¿Esos son opcionales o son también parte de...? Subimos más. O sea, no creo que ayer hayamos subido nada. Entiendo que yo posteé algo el viernes, el profesor pasó posteó algo el sábado, pero sí eran opcionales porque en el fondo había gente que decía, pero es que el resumen técnico solamente tiene 3 páginas y había gente que quería leer como más detalles, más ejemplos, etcétera. Entonces por eso subimos el marco conceptual completo y la IFRS 13, pero en el fondo con las 2 o 3 páginas que tienen los 3 o 4 textos que hay que leer debiese ser más que suficiente. O sea, son como en total 12 páginas de lectura. Ya, perfecto. Ya, muchísimas gracias. ¿Ahí de qué? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, profe, pero es como, ¿de cuántas preguntas tiene el control más o menos? Como para saber distribuir bien el tiempo. Eh, no estoy seguro el primero. Miren, yo creo que si hay algún formato general, es que cuando son de verdadero y falso son 10 preguntas de verdadero y falso. Cuando son de alternativa es una por cada punto. Entonces, si se fijan en el link, dice 5 o 6 puntos. Cuando son de desarrollo, son 3 preguntas de desarrollo. Entonces, yo diría que una de verdadero y falso debiera tomarle como máximo 1 minuto, 1 minuto y medio en saber eso, porque no tienen que explicar la justificación. Una de desarrollo debiera tomarle unos 4 o 5 minutos. Y una de alternativa debiese tomarles más o menos 2 minutos cada una de las alternativas en resolverla. ¿Sí? Para que se hagan una idea. Yo como nosotros creamos muchos controles al principio, no estoy seguro que si el primero es de verdadero y falso, alternativa, etcétera, pero siendo justo a los que ya lo rindieron y no tenían esa información, tampoco debiésemos decirlo, pero cuando ustedes parten el control, ustedes tienen el panel de navegación, entonces pueden saber cuánto es el total de preguntas. Eso no es una información escondida en el fondo. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? ¿Y cuándo lo van a subir, profe? Está arriba, hace rato. O sea, desde el día 1 que mostramos la clase 1 dijimos ahí está el link. Siempre va a ser el día que está avisado
Todo el día tienen para hacerlo, sus 15 minutos. O sea, desde hoy día martes, digamos, ayer en la noche a las 00, ya podían comenzar a rendirlo hasta hoy día a las 23:59. Entonces, en todas las fechas que aparecen ahí, siempre van a tener 15 minutos en el momento del día que ustedes quieran hacerlo. Em, ¿No estaba el link antes? Perdón, Martín. ¿Antes cuándo? O sea, pero quizá el link lo programamos el domingo, pero seguro que desde las 2. No, no, no puede ser. En el metacurso es imposible. O sea, yo creo que agregamos el control 2 o 3, pero tienen que ir al metacurso. Yo creo que sí. Quizás viste en nuestro web curso, como los controles son iguales para todas las secciones, siempre van a estar en la sección de controles de lectura del metacurso. Así que ahí está, pero está en el 1, el 2, el 3, lo hicimos con suficiente tiempo. O sea, de hecho, el de la próxima semana, que yo tengo que dejarlo hoy día o mañana, he subido el capítulo de matemáticas financieras, también está ahí, y el siguiente de propiedades, planta de equipo, también está ahí. Profe, una consulta. Christopher. Ahí donde mismo, en la número 15, ¿esos documentos después se van a eliminar y se van a poner los del siguiente control o se van a ir agregando? No se van a ir agregando, es que en este caso no había un capítulo formal porque eran ciertas cosas como que ustedes deben manejar del curso anterior. O sea, diría lo único que uno no debiese haber leído en el curso anterior es el discurso del presidente del ISB de esta comparación del costo contra el valor razonable. Todo el resto de las lecturas van a ser capítulos de mi libro. Entonces, hay una carpetita abajo que dice contabilidad del idioma de los negocios, entonces vamos a ir dejando el capítulo 5, que es el de matemática financiera, el 12 de propiedad, planta y equipo, y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos a ir subiendo lo antes posible, o sea, están en un 95%, solo que yo le agregué como un detallito, una discusión ética, entonces estoy terminando de redactar esa parte y se los dejamos subidos, y yo esperaría que a futuro, obviamente, van a estar con mucha más anticipación todavía los capítulos. Así que no se van a ir borrando las lecturas para contestar la pregunta inicial. Profe, yo tengo una pregunta de un texto. Ajá. Ya en el texto del discurso del presidente de la IASB, Ajá. al final hay como una conclusión y empiezan a decir como, ya, cuando las actividades son como en combinación de unos activos con otros, se ocupa, por ejemplo, el costo histórico, y después mencionan usar la medición a valor actual. ¿A qué se refiere eso? ¿Eso es lo mismo que el valor realizable? Sí, es bien parecido. O sea, como que la diferencia es porque ahora vamos a aprender más técnicas de medición, pero en el fondo tú dices, mira, yo podría ocupar un valor de hace 10 años que es suficiente o no, porque ahora vale otra cosa totalmente distinta, entonces el valor de la actualidad te refleja algo más. Por ejemplo, lo que cueste hoy en día comprarlo, o al que yo lo podría vender, o al que lo podría despachar neto de no sé qué comisiones, o sea, hay como hartas técnicas para medir ese valor actual en el fondo. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda muy corta porque no sé si yo entendí mal, pero si no me equivoco, el control al final no va con una nota, sino que suma puntos. ¿Estoy bien? Y eso a los puntos de controles de ejercicio. Así Ya, todos los perfecto. controles de lectura y los trabajos en clase y las tareas son así. Perfecto, eso quería saber. Muchas gracias. O por eso que si alguien no lo Profe, rinde no pierde nada. ¿y cada punto es una décima como que se suma a la nota del control? Tal cual. O sea, si tuvieran 20 décimas para el control 1 de ejercicio, su nota mínima es un 3. Perfecto. Profe, una consulta. Listo. El importe residual siempre va a ser, o sea, es lo mismo que la utilidad, ¿cierto? No, no es lo mismo que la utilidad. O sea, el valor Porque, residual es hasta cuánto se podría...
No, es que no me acuerdo en cuál de todos salía el importe residual cuando era ingresos menos gastos y cuando los gastos superaban a los ingresos era Ah, en ese sentido negativo. sí, claro, ahí como que hay ganancias quizá o hay pérdidas, claro. O sea, si son más ingresos, gane plata, pues si no, si son más gastos, perdí plata. Ok. Ujú. Sí. Ya, miren, otra cosa que habíamos dejado en stand-by la semana pasada y además que había gente integrándose, era que nosotros dijimos que una posibilidad era, es una posibilidad nomás, quizás ni siquiera es bien probable que ocurra, pero podría ser que en las clases mixtas se decidiera uno a ir a la universidad físicamente. Esto debiese empezar últimas semanas de septiembre, primeras semanas de octubre, y entonces nosotros dijimos que iríamos a sondear. Acuérdense que eso sería voluntario si ustedes no quieren, si están haciendo la cuarentena, y eso fue una promesa del jefe máximo del rector, que si alguien está haciendo la cuarentena en regiones con su familia, no tiene por qué volver a Santiago, no tiene por qué pagar arriendo, etcétera. O sea, se va a seguir transmitiendo online, solamente queremos tener como un sondeo para informarle a nuestro jefe, en el fondo, de cuántos estarían dispuestos a asistir físicamente si es que la universidad lo hiciera, y entiendo que el aforo por sala sería como el 20% de la sección, o sea, máximo habrían unas 15 personas por sala. ¿Sí? Entonces ahí debiera aparecerle la, la encuesta para que la puedan contestar, por favor. Profe, y respecto a las evaluaciones en esta modalidad, no Todas existe una seguirían modalidad siendo híbrida, online. Siempre seguirían siendo seguirían online. siendo online, ¿no? Porque como no podemos forzar a nadie a ir a físico, nadie lo haría así. O sea, y si pudiéramos hacer grupos, por ejemplo, lo que vimos en la capacitación de la semana antepasada, también ustedes podrían hacer grupos de algunas personas en la sala o solo una persona en la sala, pero por el distanciamiento no podrían hacer grupos entre las personas de la sala. Tendrían que hacer con una persona en su casa, en el fondo, online. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ya, ¿votaron todo entonces? Hurry up. Vamos, vamos, vamos. No me aparece la votación a mi profe. ¿En serio? Y si pones abajo en votaciones, ¿te aparece un botoncito de unas barritas? Ahí te debiese aparecer. Ya 60. está, ya. ¿Ahí sí? Excelente. Ya, 3, 2, 1, listo. Ya, más o menos ocurrió lo mismo que en la otra sección, como que un cuarto quiere ir y el resto no quiere ir. Como que los que quieren ir justamente, de hecho, son los que resistirían la sala, así que podría ocurrir, podría no ocurrir, ¿sí? Para que tengan una idea, es tentativo, yo le voy a comunicar a las autoridades para que ellos también se hagan la idea. Creo que por la limitada cantidad de salas que van a poder ser como este mini estudio de televisión, le van a dar prioridad a los que sean mechones, además a los primeros años, porque ellos ni siquiera se conocen, entonces para ellos sí ha sido mucho más caótica la experiencia universitaria. Entonces, pero vamos a transmitir estos resultados a los jefes. ¿Sí? Voy a compartir la presentación de hoy día entonces. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer hacia el final de nuestra clase del jueves? Queremos decir, mira, recordar ciertas cosas que tenían que ver con por qué utilizaría o cómo debiera presentar la información financiera para que tenga sentido para la empresa. Analizar qué es lo que están mirando regularmente los inversionistas y qué deberían reflejar o mostrar los reportes financieros, que son los estados financieros, para ellos, y cuál es la discusión histórica que ha existido entre esto del costo, del valor razonable, y que quizás no es nada tan distinto. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas debiésemos ser capaces después de terminar la siguiente clase del jueves. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Una cosa importante que uno se plantea es decir, mira, el año 2014 la Comisión Nacional de Energía le dijo a Metrogas que se había ido al chancho cobrando precios.
Entonces, ¿por qué la Comisión Nacional de Energía le puede decir eso a Metrogas o no? La empresa podría ganar mucha plata, poca plata, depende. Bueno, Metrogas se dedica a entregar el negocio de gas por cañería. ¿Quién más entrega gas por cañería, al menos en Santiago? ¿Alguien más entrega? No sé, pero son muy pocas empresas. Nadie más Gasco. entrega. Gasco, ¿cómo te lo entrega? En, Con valores de gas. Balón de Gasco, en cilindro. Ya no es lo mismo. Entonces Metrogas, digamos que es un monopolio natural. Entonces, como la mayor parte de los monopolios natural, por no decir todos, ¿qué debiese hacer el Estado con ellos? Regular. Regularlo, Al regular porque un si límite no- de precio. Si no, eso, debería controlar o regular el precio que podrían cobrar, porque si no podrían cobrar cualquier cosa y la persona no tiene una alternativa. Entonces en invierno podría salirte una cuenta disparada del gas y la persona no tiene alternativa. ¿Se entiende? Por todas las razones que habrán discutido o estarán discutiendo en economía, un monopolio natural puede tener sentido, pero en general Agua Andina, no sé, las empresas de utility en general de servicios básicos, Enel Generación, las empresas de telecomunicaciones, algunas empresas de transporte, tienen una regulación que les fija cuánto debiese ser el precio por varias razones. Primero porque para construir toda la red de Metrogas, tú necesitas capital. Y la gente que le preste capital a la empresa, ¿qué espera de vuelta? Que eventualmente le devuelvan ese capital con un Que se lo porcentaje devuelvan. extra. Y ya, pues tú me prestaste 100, yo te devuelvo en 10 años 100. ¿Cómo fue la inversión para ti? Pésima. 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 Entonces, ¿qué esperaría uno tener sobre ese capital? Control. ¿Interés o no? Bueno, digamos que alguna rentabilidad en forma de intereses, por ejemplo, si fuera un banco. Y si fuera un accionista, ¿qué esperaría recibir de la empresa? Dividendos. Dividendos, o esas utilidades que se le distribuyen a los dueños, a los accionistas, a las empresas que inviertan, etcétera, en forma de rentabilidad. Entonces, ¿con qué mido esa rentabilidad? Porque, por ejemplo, particularmente en la discusión que se armó con Metrogas hace algunos años, fue que la empresa tenía por ley como máximo el 11%. Entonces, aquí era un número fijo, siempre 11%. En otros casos, por ejemplo, dice, mira, que rente tanto más que tal empresa o que los depósitos a plazo o que los bonos del Banco Central, todas cosas que, por ejemplo, en el siguiente capítulo vamos a discutir, que si tienen más riesgo, quizás mayor retorno debería ofrecerse, etcétera. Pero te decían, mira, lo que le cuesta traer este capital de los bancos, de los dueños de la empresa, etcétera, es 5,7% al año. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, si yo le pago justamente lo que le cuesta, no gana nada, pues entonces consideramos que un extra, un 5,3% es algo razonable. Alguien podría decir, no, es mucho, quizá hay que pagarle 7, 6, 5, bueno, se puede pensar en lo que uno quiera, esto es lo que dice la ley. Máximo puede ganar 11%. Entonces, ¿cómo mido ese 11%? ¿Qué es lo que esperará obtener una empresa para tener rentabilidad? Operaciones o no. ¿Qué operaciones? De ventas. ¿Ya? ¿Y por qué que esas ventas ojalá cuesten, las vendas por más de lo que cuestan, para obtener qué cosa? Las utilidades. Utilidades. Réditos, sí, utilidades. Eso. O sea, por eso pensemos, esperen, que dibujar. Acá voy a correr la barra para que me dé espacio. Entonces, digamos, mira, vamos a tener utilidades. Ya, y esa utilidad podría ser, ya, miren, gané 3.000. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, ¿Sí? No sé. Depende. Bueno, Falta información. listo. Eso es. Pues. Entonces, ¿de qué depende? De los costos. Ya, eso es después de todos los costos, gané 3.000. Si quieren 3.000 Depende de cuánto del millones. porcentaje. Repartición. Ah, por ahí va. ¿Es relativo a qué cosa? Perdón, de nuevo, repítanlo. A la repartición. Ya reparto todo.
A la inversión inicial. Ah, por ahí va. O sea, uno quiere decir, claro, si me gané 3.000 sobre una inversión de 1.000, capaz que es súper bueno. Si me gané 3.000 sobre una inversión de 300.000, puede ser súper malo. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, mira, una medición de la rentabilidad podría ser perfectamente decir, mira, tú te ganaste 3.000 sobre 30.000. Entonces te ganaste el 10%. ¿Ya? Ah, ya. Eso es mi utilidad sobre la inversión. Después podemos discutir si la inversión está el costo histórico, depreciado, deteriorado, el valor recuperable, el valor razonable, el valor neto realizable y cualquier otra locura que se nos ocurra, perfecto. Pero en principio, digamos, sobre la inversión, ¿cuánto vale la inversión? Eso es otra cosa. ¿Sí? Si no, podría ser relativo a qué. Podría ser particularmente interesante verlo sobre las ventas o sobre los ingresos, si quieren así. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, mira, yo vendí 15.000 pesos y me gané 3.000 pesos, después de todos los impuestos, los intereses, los gastos de distribución, los costos de los productos vendidos, todo. Entonces te ganaste 20%. ¿Se entiende? Entonces ahora tú dices, mira, ¿20% es bueno o es malo? ¿Qué creen ustedes? Que sí es bueno. Bueno, Pero, ¿qué pasa con el límite, profe? bueno, no sabemos, pues por eso que queremos ir hacia allá. Es bueno si tu negocio es igual de fácil que el de Metrogas. Es malo si tu negocio es el narcotráfico. ¿Se entiende? Es muy riesgoso. Entonces todo tiene que ver con el riesgo. O tú podrías decir, mira, perfectamente ese 20% lo quiero comparar. ¿Con qué me gustaría compararlo? Que ya es una de las características de mejorar la información. ¿Con qué les gustaría comparar ese 20% a ustedes? Con la rentabilidad en periodos distintos. ¿Ya? ¿Cuánto gané el con año pasado? Si el año pasado ganaste 10 y ahora ganaste 20, es muy bueno porque en realidad las empresas es difícil que les esté yendo mucho mejor que el año pasado con la pandemia, ¿sí? Quizás en Chile puede haber un efecto ahora el último trimestre comparado con el estallido social, pero en general en el año está difícil. Entonces, si te fue mejor que el año pasado, este es un súper año. Listo. O si no es comparado con periodos anteriores, ¿con qué te gustaría comparar? Con la competencia, Con puede ser. otra O sea, en este eso, caso no hay empresa. competencia. Bueno, en este caso no hay competencia, por eso que la ley debe fijar el parámetro. ¿Cómo llegamos al 11%? Es difícil de explicar eso. Ojalá hacia el final de Finanzas 2, como a la clase 12, 13, el último año de pregrado, entiendan cómo llegar a ese 11. No Profe, una pregunta. entendemos eso, pero eso te lo fija. Y ahora contesto al tiro esa pregunta. Pero tú podrías decir, oye, mira, yo soy el Mall Plaza y me puedo comparar con el Parque Arauco, o me puedo ir a comparar con unos malls en China, con unos malls en Inglaterra, etcétera. En términos porcentuales, no es que ganó 10 millones de libras esterlinas, no sé, pues, pero en términos porcentuales ellos ganan 8 y yo gano 13. Soy mejor, ¿no? ¿Se entiende? En ese sentido, puede ser la comparabilidad, la característica es que tú puedas comparar con periodos anteriores, por eso los estados financieros al menos se presentan para 2 años siempre, y la primera vez que utilizan IFRS para 3 años, y además tú puedes presentar información de la competencia, entonces tú eres Ripley y dices, mira, París está ganando tanto, Falabella está ganando tanto, podría ser el puerto de Liverpool en México está ganando tanto, el Palacio de Hierro en México está ganando tanto, Zara está ganando tanto, Louis Vuitton está ganando tanto, H&M y listo. Y tú podrías decir lo que quieras en tu estado financiero dependiendo de lo que cada gerente considere cuál es su benchmarking, en el fondo, su comparable, sea la competencia o sea en los periodos pasados. ¿Se entiende? Augusto, te iba a hacer una consulta. Sí, muy corta, es que yo no sé, lo entendí muy bien, pero ese 11% lo que va es que ellos sacaron una utilidad del 11% y que su costo fue un 5,7%. ¿Estoy bien? No. Digamos que el costo de capital no lo traten de entender, pero si no lo Ya, es entienden que esa el es la parte que no próximo entendía, jueves, porque me preocupa. Es que eso todavía no lo sabemos, porque el costo de capital piensen que el costo no es costo contable, es un costo de oportunidad. Entonces, en el fondo tú dices, mira, yo puse 200 millones de dólares para construir tubería aquí de gas
Y si no, yo pude haber invertido en esta otra empresa en la que hubiese Ah, obtenido una rentabilidad de 5,7. Entonces la ley dice ya, pues para que él en vez de invertir allá, quiera invertir acá, le tengo que dar algo más dulce que 5,7. ¿Cuánto? 6. Es que este negocio, ya 11 sí, ahí sí vengo. Pero no más que 11, porque si no 11 quiere decir que yo le estoy metiendo duro la mano al bolsillo a los clientes, pues entonces le estoy cobrando muy caro. Entonces, para balancear eso, la ley para las empresas que son en general monopolios naturales, inclusive en cierto oligopolio, debiese regular cuánto es la rentabilidad máxima que pueden obtener las empresas. perfecto. O sea, cosas como el agua o las concesionarias de autopistas, lo que se les hace es ponerle un límite en la utilidad frente a lo que invirtieron o pudieron haber invertido en otra cosa. En el agua seguro, o sea, por ejemplo, yo asesoré a Agua Andina para calcular cuánto era ese 5,7, que de hecho era un poco más bajo, era 4,5. ¿Sí? Porque ellos sí tienen como un polinomio que se va reajustando con el tiempo. Depende de un poco más de los parámetros más complejos, pero en el fondo podría ser como, oye, ¿cuánto te están pagando al lado? 3. ¿Qué al lado es lo complejo? Pero 3, allá 3 es lo que tenía que ganar como mínimo. Para que sea atractivo, entonces la ley dice, en el caso de Agua Andina, 2% más que eso y eso mínimo debería ser 7. Entonces la discusión es, oye, si tú estás ganando 8, ¿es suficiente? Más que suficiente para Agua Andina. Y aquí lo que te dice es, mira, tú estás ganando como máximo 11 y en realidad tu alternativa es 5,7, entonces es más que suficiente. Pero si tu alternativa fuera 20% y tú ganas 11, mejor me voy para el lado. ¿Se entiende? Todo un problema de costo de oportunidad. Perfecto, gracias. Particularmente antes que se me vaya al punto, en la autopista no sucede eso. Y ahí es donde no se acataron los cabos bien. Por eso que las autopistas pueden ser súper volátiles. Mira, de hecho es súper interesante porque eso yo se lo estoy agregando al capítulo activo intangible que van a tener hacia el cuarto control de la idea de, oye, no más tag. Ya, hay algunas autopistas que tienen unas rentabilidades brutales, o sea, ¿qué les digo? Márgenes brutos del 70%. Después, rentabilidad sobre el activo de 80%, algunas que tienen 200%, entonces una cosa brutal. Y hay otra, digamos, Vespucio Norte, le anticipo algo del capítulo. Vespucio Norte es la que le va mejor de todas. Y la que le va peor de todas, el túnel San Cristóbal, horrible, pierde plata. Entonces, como pierde, la rentabilidad es negativa. Entonces tú dices, quizá el fisco, para que alguien después quiera tener un túnel alguna vez en la vida, debería subsidiar un poco esa inversión y quizás debería hacer que baje los precios de los pórticos Vespucio Norte, porque quizás es una rentabilidad que nunca se van a encontrar, que también tiene un trasfondo del costo del valor histórico. La autopista no se están construyendo el 2020, se construyeron del 2000, el 2003, el 2004, donde el panorama mundial era totalmente distinto. Entonces, ganar quizá un 15 o un 20% de rentabilidad en el 2000 era súper normal. Hoy en día es súper difícil alcanzar ese tipo de rentabilidad. Entonces, quizá un 7 o un 8% menos de la mitad es algo justo. Bueno, pero es que quizás si tú redactaste mal la ley ya estáis frito nomás, pues, pero quizás son cosas que deberían replantearse, por ejemplo, para que la gente quiera seguir haciendo autopistas en regiones y hospitales y cárceles y túneles y cualquier otro tipo de obras de infraestructura que el Estado no tenga plata para hacerla ahora, pero las necesite con urgencia. ¿Entienden? Pero particularmente en las concesiones de la autopista no pusieron esos límites, entonces cualquier cosa y es la chacra que hay hoy en día. Y por eso algunos que se quejan contra todas. Bueno, hay que empezar a descremar un poco, que hay algunas que les va bastante mejor que otras. Quizá hay un espacio para mejorar las cosas para ambas partes. ¿Sí? Entonces, lo que dijo esto es, miren, voy a borrar esto. Metrogas dijo, no, yo no me he pasado, yo no obtengo 20%, ustedes están equivocados. Ustedes lo que están diciendo es lo siguiente, digamos que la CNE dijo, ustedes ganaron 3.000 sobre, no sé, le voy a poner 20.000 para poner un número, ustedes ganan 15%, están pasados del 11%, la Comisión Nacional de Energía. Metrogas dijo, no, yo gané 3.000, es cierto, pero la inversión que hice es de 40.000.
entonces gané 7,5% nomás, no, casi que estoy perdiendo plata. Y entonces, ¿por qué podría darse la diferencia? Porque ya la utilidad, quizá usted dice el ingreso menos gasto y ya está, como que no hay mucha complejidad, pues cobré los tax, pagué los sueldos y chao. Y se deprecia, pero se deprecia en línea recta por los años que dure la concesión y chao. Ya sí, eso es más o menos fácil. Pero, ¿cuánto es la inversión que hice? ¿Cómo valorizo la inversión que hice? Contabilizando los activos, ¿no? Ya, pues, pero ¿a qué valor? Dependiendo del activo. Pero ahí es Bueno, donde entra un valor razonable, ¿no? no sé, po. Hay un valor de construcción, hay un valor de liquidación, hay tantos conceptos. Entonces tú podrías decir, bueno, es que yo instalé las cañerías hace 10 años, me costaron tanto, se han depreciado tanto, y esto es lo que dice la Comisión Nacional de Energía. Pero Metrogas podría decir, no, pues mira, si yo me retiro del negocio, entonces yo vendo toda esta infraestructura y ahora vale tanto por la inflación, por lo que sea. Entonces podrían haber distintas cosas. Y entonces, como que ahí para justificar que no había ganado en exceso y que no le iba a devolver la plata a la gente de Metrogas, se metió en una camisa de 11 varas. Y ahí se metió en unos problemas brutales. Porque dijo, mira, de su activo, independiente de cómo se valorice o qué clase de activos sean, ¿dónde estará la mayor inversión que tiene que hacer una empresa como Metrogas? La compra del gas, me imagino. Pero las esa no es cañerías, ¿o no? inversión, ese es un Tubería. costo. La En las construcción tuberías. y implementación de las cañerías. Eso. Y entonces tú dices, ya, hay una instalación que llega hasta el patio de tu casa, ¿sí? O hasta tu departamento, no sé, lo que sea. Llega hasta el patio de tu casa. Entonces, ¿tú estás obligado a utilizar Metrogas? ¿No? No, podría ocupar balón. ¿Se entiende? Entonces es probable que alguien que esté preocupado, no sé, pues que la cuenta le salga muy cara, dirá, a ver, bueno, ¿cuántos metros cúbicos utilizamos? El que sea más barato, pide un balón de gas, o no sé, para la estufa quizás es más barato que ocupar Metrogas, etcétera, o eléctrica, anda a saber tú. Hay alternativas para la persona. Entonces ya uno podría decir, mira, que tú hayas llevado la tubería hasta el patio no implica que te vaya a generar beneficio económico. Eso ya es discutible. Pero además tú dices, bueno, si no la ocupan tanto tiempo, se lo corto. ¿Ya? Listo. Cuando te quieran cortar la llave del gas, ¿qué tiene que hacer Metrogas físicamente para cortarlo? Ir a tu casa al final y cortártela ahí mismo, más o Ya. menos. ¿Y puede entrar hasta el patio de tu casa a cortarla? No. No. Listo. Entonces, ¿qué característica de un activo no tiene Metrogas sobre las tuberías? Control. Control. Y entonces la CNEAR dijo, mira, te genera beneficios, capaz que sí, usted puede medir esto, surgió a raíz de hechos pasados, pero usted no controla lo que pasa con eso. Entonces no son un activo. Y si no son un activo, ¿qué son? O sea, en ese caso vas a hacer un pasivo. No, ojo, los Gasto, ¿no? activos, eso, un Un gasto. gasto. Un Los gasto. activos y gastos crecen por el debe, los ingresos, los pasivos y el patrimonio crecen por el haber. Entonces, un gasto. Entonces dije, no, que vale 40, no, chao, ¿sabe qué? Esto vale 5. Las cañerías no son un activo, son un gasto que usted hizo por fidelizar al cliente, gasto de instalación, como quiera, y entonces esto se disparó así ya una cosa tirada de las mechas, 60%. Entonces Metrogas después ni siquiera contrató buenos asesores para defender esto, porque se vio tan envuelto y que había dejado tan la embarrada por discutir un 1% más, un 1% menos, que salió así trasquilado mal. Entonces, eso dio pie a que tú, oye, la política contable, no es que nosotros vamos a revaluar y costos, no, si eso no es, ningún activo, es un gasto. Entonces, no tienes que aplicar nada de eso, chao pescado. Entonces, Metrogas dijo, no, es que ganamos menos, sí hace 10 años, reescriben los estados financieros de hace 10 años, cuando le instalaste las cañerías a las personas, ahora les cobraste 3.000 y lo único que invertiste en otras cosas. Entonces, tienes que volver la plata, porque te pasaste el límite de la ley. ¿Se entiende? Entonces,
para ese tipo de cosas es para lo que uno quiere ocupar esta idea del costo, el valor razonable. Tú puedes decir, oye, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar? Es que no sé, pues subjetivo sobre la inversión, el cómo mido la utilidad, etcétera. Eso podría hacer una diferencia, porque algunas veces alguien podrá haber dicho, mira, el costo es súper significativo si tú tienes un tractor. No voy a andar viendo cuánto el tractor de 2 años, etcétera. Tú tienes animales. O sea, esta discusión entre utilizar el costo y el valor razonable ha sido una discusión abierta, porque particularmente, mira, hay ciertas áreas donde uno podría medir el costo y el valor razonable y otros donde uno no podría. Entonces tú dices, por ejemplo, la Mona Lisa, que es algo que justo discutíamos con el profesor Basón. La Mona Lisa. ¿Cuánto vale la Mona Lisa? No tiene precio. Pero vale algo, con seguridad, ¿o no? El valor al que alguien, el mayor valor al que alguien esté dispuesto a pagar. Eso sería su valor. Ya, pero ¿alguien la ha comprado alguna vez? No. Entonces no hay la definición que ustedes leen para el capítulo del valor razonable. En una transacción independiente entre dos personas no encontramos un valor razonable. Entonces, si ustedes van y compran en el supermercado, nadie lo obligó, listo, valor razonable. Pero, por ejemplo, en Avenida Osa, por ejemplo, para que pase la nueva autopista van a tener que volar una parte de la calzada oriente. Entonces el restaurante de comida china, los concesionarios de autos, el estacionamiento, el heladio, todo, van a tener que perder un par de metros. Entonces tú dices, no, ¿cuánto vale esto? No, vale 50 millones el metro cuadrado. Bueno, si no lo quiero vender, ¿qué va a hacer el Estado? Lo va a quitar igual. Expropiar. ¿Y cuánto te va a pagar? Nada. No, algo. Te va a pagar menos, te va a pagar menos que eso. Lo que el Estado quiera. Ya, pues, ese no es un valor razonable, porque no es una transacción independiente. Bueno, yo no quiero vender, pero el Estado te lo va a quitar igual y te va a pagar cualquier cosa. El valor fiscal, anda a saber tú, pero que eso no es el valor comercial, por ejemplo. Entonces tú vas a decir, ya. O el valor razonable depende de que dos personas, yo digo, mira, ¿saben qué? Voy a vender el living, el comedor, no sé. Y alguien viene, el mejor precio, ya, y alguien vino y lo compró y nadie me obligó, valor razonable. O está en un catálogo, etcétera. Entonces, las acciones, por ejemplo, son algo que uno puede conseguir el valor razonable, pues, pero particularmente en los casos de las donaciones es súper complejo. Es súper complejo porque tú dices, mira, la Mona Lisa podría haber el costo, pero ¿cuánto habrá costado? Probablemente muy poco dinero hacerla. Los materiales, po. Bueno, obviamente ya después del genio detrás, no vamos a valorizar la obra del pintor ni nada, porque eso podría ser muy caro, pero quizás en los materiales no tiene nada que ver con lo que valga la Mona Lisa. Imagínense que las estimaciones, pero es solamente una estimación, hablan de 150 millones de dólares, pero en realidad como nunca ninguna compañía de seguro se ha atrevido a valorizarla y pagar la póliza, entonces nunca se ha tenido un valor razonable. Y además, si la recibí por donación, entonces el Louvre en París va a decir, me la donaron, ni siquiera es que yo la compré, porque si la compré por último pagué, pero te la donaron. Chao. Es súper complejo obtener un valor razonable en ese caso. ¿Se entiende? O también en los animales y en las plantas es complejo, porque en el fondo tú dices, oye, apareció un arbusto en tu patio, ¿y cuánto vale el arbusto? O nació un elefante en un zoológico, ¿cuánto vale una cría de elefante? Seguro que podríamos llamar un tasador de África que es experto en elefantes, etcétera, y que por 10 millones de pesos lo hace. Pero el zoológico con suerte llega a fin de mes, va a andar pagando tasadores de elefantes. Y aparte es tonto para el negocio, porque el que yo haga una tasación del elefante, ¿le trae más ingresos al zoológico? No. No, entonces, ¿para qué voy a llamar un tasador? Es distinto si tú eres el Parque Arauco, tú eres el Mall Plaza, ¿no? Pues mira, si es que llamó un tasador y ahora el edificio vale el doble, así que el arriendo cobro el doble. Así. Entonces tiene sentido para un mall que ocupe el valor razonable. No tiene el sentido para un zoológico que ocupe el valor razonable. No hay plata en el zoológico. O bueno, como yo ya tengo 2 elefantes, no comen mucho, no aguantan, entonces lo vamos a donar a otro zoológico de San Diego.
Allá, pues recibí un elefante, ¿cuánto? No, no sé. ¿Voy a hacer una medición? No. Ah, como no hay una medición fiable, chao. En el sentido contable no lo voy a registrar como un activo. Y te pasa eso con los animales o con las plantas y particularmente con los bienes de patrimonio cultural. Entonces tú dices, mira, la máscara de Tutankamón, una colección de monedas, de momias, la torre inclinada de Pisa, la torre Eiffel, el Partenón ateniense, el Coliseo romano. No sé, pues es que no hay nada que se le parezca. No hay nada, ¿se entiende? Por eso que el valor razonable además tiene cierta jerarquía y ustedes lo leen en el resumen técnico ahí de la IFRS 13. Tú dices, mira, lo más razonable de todo es ¿qué cosa? Si yo, por ejemplo, dijera, mira, quiero comprar una acción de la TAM Airlines, ¿dónde voy y miro el precio? En la bolsa. En la bolsa, pues listo. Y todos podríamos ir y comprar al mismo precio. Eso es el precio de mercado. O tú dices, oye, el kilo de palta, voy y miro en el Líder o en el Jumbo, donde sea, en el almacén de la esquina, ya hay un precio de mercado. ¿Se entiende? Entonces, es una información que es observable. Por eso que el fair value tiene una jerarquía. Primer nivel, que la información sea observable, el precio de mercado. Si no, yo digo, mira, la universidad. Hay otro edificio como la universidad, digamos Peñalolén, ¿sí? Solamente la sede de Peñalolén. ¿Hay otro edificio como Peñalolén? No. No. Entonces digo, mira, es que el precio de mercado, ¿qué mercado? Si no hay nada igual y no se está vendiendo por lo demás. Ah, ya, pero mira, ¿cómo podría tratar de valorizar el edificio? ¿Cómo se le ocurre a usted? Por los ingresos que me genera ese activo, puede ser. No te genera ni un ingreso, podría decir. Por el costo de oportunidad que puede tener. Pero miren, ¿por qué digo que no genera ningún ingreso? Porque ¿cuánta gente hay en el edificio? Profe, por los materiales y el valor de los terrenos. Ese sería el costo, pero vayamos al valor razonable. ¿Cuánta gente hay ahora en el edificio de Peñalolén? Ahora no tiene ni un valor, o sea, está Nada. funcionando sin gente. Cero. Y porque alguien podría decir, oye, pero mira, y menos mal hicimos la encuesta. Digo, oye, ¿nadie quiere ir a la universidad? Po? Chao, vende el edificio y seguimos haciendo clases online para siempre. Si nadie quiere ir a la universidad, se acabó. Pero alguien podría decir, no, pues que mira, si hacemos clases online hay que hacer el 20% de descuento en la matrícula, estoy inventando. Entonces, el edificio te produce cobrar una mensualidad más alta porque la gente quiere y quiere jugar ping-pong en el patio, tirarse en el pasto, ir al gimnasio, almorzar en el casa. Allá. Entonces te trae ingresos adicionales y tú podrías decir, bueno, mira, vamos a hacer una estimación de estos ingresos por tanto tiempo y voy a suponer esto y los voy a actualizar a una tasa de rentabilidad razonable para que sepa cuánto vale hoy, que es el concepto que vamos a acuñar de la próxima semana, el valor presente, y listo. Ah, ya, pero eso es, creo que me va a durar tanto tiempo, creo que va a generar tantos flujos, creo que esta es la tasa de descuento, entonces creo tanto que es más subjetivo. Profe, entonces para entender el valor razonable, en ese sentido, al momento que usted nos hace la encuesta y hay, por, si no me acuerdo mal, 20 personas, si no me equivoco, Ajá. ese es el valor razonable porque se está viendo por las dos partes que como que se quiere ir, o sea, como la UAL hacer la pregunta y los 20 alumnos al decir que ellos sí quieren ir, se mantiene un valor al edificio, algo así. O sea, claro, pues hay gente que quiere ir, si nadie quiere ir, vale cero. Ya, perfecto. Es como que tú digas, oye, cambiamos la rueda en auto, a nadie le importa. Ah, ya, chavo, no valen nada, pues son un gasto, no tienen potencial de generar beneficio económico futuro. ¿Se entiende? Pero también habría cierto beneficio porque en el fondo los auxiliares de aseo, todo eso ya no estarían. Podría ser, por eso, o sea, pero ese no es beneficio de la universidad, po. O sea, No, pues, pero es un ingreso más, es menos costo en el fondo. bueno, y eso lo evaluó la universidad, pues cuando informaba en abril, por ejemplo, que creó el fondo de becas con lo que se ahorraban en buses, con lo que se ahorraban en servicios básicos. Yo entiendo que la gente de aseo y de seguridad todavía le mantienen el sueldo, lo que me parece muy razonable, pero por ejemplo los buses que eran externalizados o la cuenta del agua y de la luz han bajado, bueno, con esos que entiendo que eran como 300 millones al mes que se ahorraban, crearon el fondo.
Entonces, como podría ser una decisión económicamente lógica, decir, por ejemplo, mira, cerremos el edificio, hagamos puras clases online y demos más becas con todo lo que nos ahorramos o con lo que conseguimos del edificio. Eso podría funcionar para una empresa distinta con fines de lucro, decir, oye, no sé, pues aquí no tiene sentido. O en qué momento hay que cambiar el activo. Tú tienes un camión de despacho, mira, que está fallando cada 3 meses, bueno, ¿cuándo es el momento óptimo? Cuando te empieza a ahorrar más costos, y ahí hay que hacer evaluaciones como juicios que van a querer los que pongan la plata en la empresa. ¿Entiendes? Entonces, tu valor razonable es nivel 1, lo mejor posible la información, el precio de mercado. No, es que no hay un mercado para el edificio. Segundo, aproximarnos por algo. Entonces podría decir, mira, si yo miro el sector, quizás no son las casas Chuy, pero quizás digo, mira, hay unos condominios más o menos cerca y digo que el valor de unidades de fomento por metro cuadrado es tanto y tengo construido tanto y hago ciertos ajustes, más o menos un activo similar, algo que se conoce como el valor o el costo de reemplazo, es X. Ah, ya, pues mira, agarraste unos precios de mercado de casas que se hayan vendido recientemente con más o menos las mismas características arquitectónicas, digamos, y le hiciste ciertos ajustes y eso es razonable. Pero ya esa información no es observable. O sea, si ustedes dicen, ya, ¿dónde hiciste eso? No, llamé a un arquitecto y él me lo dijo. Ya no es que yo la pueda ver en la página de la bolsa, como el pantallazo que yo les puse acá. Esto es un pantallazo de la Bolsa de Comercio de Santiago de abril, creo, o de marzo inclusive. Entonces diríamos, ya sí, es de menos calidad, ojalá lo pudiéramos ver en el mercado, pero todavía es razonable. O sea, si te digo que vale 10 millones de dólares, 30 millones de dólares el edificio A, es razonable. Si tú me dices 80.000 millones de dólares, suena como raro. ¿Entiendes? Entonces, y si no veo eso, entonces ya proyecto flujos de caja y cosas, pero son muchos supuestos, entonces eso ya es de un tercer nivel. ¿Se entiende? Entonces hay una jerarquía de ojalá proveer siempre información de mejor calidad a los inversionistas para lo que ustedes quieran, para medir el performance, para pagar incentivos, para pedirle plata al banco, para distribuirle dividendos a los accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del edificio que usted quiere vender, por ejemplo, el edificio La Adolfo, que ahora no se está usando ni nada, ¿qué costo, qué tipo de medición para venderlo podría usar pensando que, por ejemplo, en un futuro de la pandemia, no sé, en 6 o 7 meses más hay una vacuna, se pueda volver a la normalidad, alguien le dé un uso a ese edificio? ¿Qué tipo de costo, ya que el valor razonable no es efectivo, se No, podría pero decir? hay un valor razonable. Yo llamo un tasador y el tasador me dice. Lo comparáis con otros, no sé, por ejemplo, de las universidades, ¿cachai? Y van haciendo una medición. O sea, puede ser, pero eso, por ejemplo, si yo dijera, oye, ¿cuánto vale el edificio del desarrollo? Es lo mismo que el de la de los Andes, porque quedan a 5 cuadras. Pero A nada eso voy. de nosotros. ¿Qué pasa con el edificio? Porque al final el edificio de Peñalolén, yo sé que, por ejemplo, la persona que lo compre puede ser que no lo quiere usar para fines, no sé, educativos. Entonces ahí ya como que no se puede comparar en cuanto a una universidad, sabiendo que aparte la UDD se encuentra en otro espacio que el Adolfo. Ahí hay un tasador y al final igual se termina usando el valor razonable. Claro, ¿Eso va? pero ese tasador debe hacer todos esos ajustes, por eso obviamente este curso no es de medición, vamos a hacer ciertas mediciones, pero ese tasador te encontrará sus propias variables, porque puede decirte, oye, todos quedan en la cota 1000, sí, pues, pero San Carlos de Apoquindo es bastante más caro que Peñalolén. ¿Se entiende? Entonces, obviamente tú no puedes decir, con los mismos metros cuadrados, este edificio no vale lo mismo puesto en Pudahuel, en San Bernardo, en Vitacura, en Providencia o en Ñuñoa. Cambia. Entonces, por eso que quizás el costo, tú dices, no, pues pero me cuesta lo mismo construirlo en cualquier parte. Sí, pues, pero el costo implica el terreno y el terreno no vale lo mismo. Ahí sí. Entonces hay un costo del edificio y un costo del terreno y quizás eso genera una diferencia. ¿Qué no le pasa al terreno? No se deprecia. No se deprecia. A diferencia del edificio, entonces por eso tú separas, si esto fuera considerado una propiedad planta de equipo, dos propiedades planta de equipos distintas, al menos una de una clase que tiene una vía útil indefinida porque no se deprecia el terreno, y el que tiene una vía útil finita o definida que sí se deprecia, que es el edificio. Perfecto, o sea, un tasador sí es parte de una buena medición de un valor razonable. O sea, Si es sí, que tú sí lo se puede quisieras considerar. vender, pues si nunca lo vas a vender, porque por ejemplo, no sé, pues está en el legado de Adolfo Ibáñez que no se puede vender, o don Pedro Ibáñez, presidente de la fundación, dice, no, a mí me encanta el edificio, nunca voy a dejar que nadie lo toque,
Chao, saco. ¿Para qué voy a perder plata en un tasador? Por el contrario, dice, esta es una oportunidad de hacer el F, el G, el H, que están en los planos del arquitecto. Entonces, Profe, puede ser que si tú no lo requieres para hacer tu negocio, no tiene sentido. Por eso que tú dices, oye, no hay nada igual al Parque Arauco de Kennedy o al Arauco, Marina Arauco en Viña. Perfecto, pero tú podrías hacer una aproximación bastante parecida, pero tú podrías decir, no hay nada que mida esto. Por eso que el valor razonable podría ser tonto utilizarlo en el tiempo. Por ejemplo, los activos biológicos. Las empresas que se dedican a los animales o a las plantas que están vivos y tú quieres que tengan alguna transformación biológica, del tipo que crezcan, porque tú engordas las vaquillas y después las vendes, o las faenas, o tú tienes una planta que quieres que le crezcan los frutos, o que se multipliquen y se reproduzcan, etc., o tú le cortas la lana a una oveja, podría tener todo el sentido. Entonces tú dices, no, pues que aquí, mira, si yo la compré con 1 kilo y ahora pesa 300 kilos, chuta, el valor razonable es mucho más representativo. Pero los que más se quejaron en ese sentido fueron las viñas. Las viñas fueron a la ISB y le dijeron, mira, yo tengo una parra y la parra para mí es una máquina de dar uva. Yo la planto y la dejo ahí 10 años hasta que se muere, la retiro y vuelvo a plantar. Entonces, cuando tú me dices que yo tengo que medir el valor razonable en cada cierre contable, digamos, al menos una vez al año, yo tengo que llamar a alguien y pierdo tiempo. Dejo de hacer vino y invierto plata en una cosa que el vino no mejora ni empeora porque la parra valga 10, 100 o 1000. Y a nadie le importa. En nuestro negocio a nadie le importa. ¿Se entiende? Podría ser que en el negocio forestal te ocurra algo parecido. Podría ser que en las salmoneras ya sea distinto, porque tus salmones crecen súper rápido, entonces el valor podría estar súper desactualizado. Entonces los que fueron más a pelear fueron las viñas. Y el ISB le dijo, sí, tienen razón. En realidad, lo de usted es una máquina de dar uva. Entonces ahora las plantaciones de las viñas, las vides o las parras, pasan a ser propiedades planta de equipo. Chao. Y lo van a leer para el tercer control de propiedades planta de equipo. Listo. Esos cambios normativos van acompañados de que el negocio funciona de una forma distinta a lo que dice la contabilidad. Entonces, en ese sentido, la contabilidad es tonta, es inútil para aportarle valor a la información de ese negocio. Si va en otra línea, por eso que no es que el negocio se adapte a la contabilidad, siempre debe ser al revés. La contabilidad debe adaptarse al negocio. Y las viñas fueron las que más reclamaron. O sea, si hay partes donde ha sido polémica es en eso, que lo lograron, y los bienes de patrimonio cultural es una cosa muy, muy, muy compleja que la contabilidad está al debe. Y además está al debe con los recursos naturales. Tú tienes un pozo petrolero y dices, mira, yo hice prospección de 100 metros y hay 500.000 barriles de petróleo. Listo. ¿Y cuánto más hay abajo de los 100 metros? No sé, no llegué hasta ahí. Pero es probable que si tú empiezas a bajar y sigue saliendo petróleo, y dices, ya voy a hacer un hoyo más abajo y más abajo. Bueno, es difícil de probar eso. Entonces, en recursos naturales, en minerales, en pozos petroleros, etcétera, yacimientos de piedras preciosas, etcétera, que tienen reservas muy difíciles de probar, es también donde está el debe de la contabilidad. Debiese adaptarse hacia futuro, pero tiene otros desafíos. Por ejemplo, lo último que hizo fue respecto a las compañías de seguros. Ahí tenía un problema gigantesco y ya la última norma que emitieron ya le están haciendo cambios porque es muy complicado. Entonces, a veces te puede servir este valor de mercado, particularmente lo que yo colocaba acá, era decir, mira, tenemos empresas que podría hacerles significativo medir el valor de mercado, pero el valor de mercado podría quedar desactualizado súper rápido. Por ejemplo, CVX, que es una empresa farmacéutica gigantesca en Estados Unidos, o la TAM Airlines, o la Polar. Yo fui un día, agarré el pantallazo de la página de la bolsa y dije, ya aquí está. Entonces tú dices, mira, la Polar había bajado, era uno de estos lunes negros que hubo en marzo que las acciones bajaban mucho, mucho todas, y un activo de la empresa podrían ser las acciones. Entonces la Polar en un solo día, fíjense acá arriba, había bajado 39%. O la TAM Airlines había bajado 44%. Entonces tú me decías, mira, ayer la compré por 3.000 y ahora vale 1.550. Pero si el valor es de ayer, no, pues ya no me dice nada. ¿Se entiende?
Entonces quizás la información cambia tan rápido para ciertas clases de activos que tenga mucho sentido ocupar el precio de mercado o una aproximación del precio de mercado. ¿Se entiende? Todavía no queremos entender la complejidad de cómo se calcula eso, de a dónde saco la información, pero queremos, el objetivo esencial de la clase es que uno diga, sí, en algunos casos, algunos negocios deberían mostrar un valor que esté más actualizado, en otros casos es inútil. Y podría ser para distintas clases de activos. Entonces tú podrías decir, mira, tú tienes una plantación de trigo. Bueno, el valor razonable, porque crece el trigo, entonces el costo no capturaría todo eso, listo, el valor razonable, pero para los tractores con los que voy a cosechar el trigo, no, porque yo lo voy a usar hasta que el tractor se funda y chao, y lo vendo como chatarra y me compro otro. Ah, el costo tiene sentido para el tractor, en el mismo negocio agrícola. ¿Se entiende? Profesor, Ya. una consulta. ¿Cuál es la definición de valor razonable? La definición del valor razonable es el precio que pagarían dos personas que independientemente hagan una transacción. Entonces, yo O sea, como el valor del mercado al final. Es la mejor aproximación al precio de mercado. Quizá a veces no se logre, pero pensemos en principio que es solo el precio de mercado. Ese es el valor razonable entonces. Claro, como que yo publiqué mi tractor y dos me ofertaron y el mejor postor vino y cerramos y te llevaste el tractor, ese es tu valor razonable. Ya, y eso tiene, las formas de medición son las que había comentado anteriormente, de comparaciones y cosas así, ¿no? Eso. Y que en esas vamos a dedicarnos mucho más durante el semestre. O sea, ahora no se compliquen en eso. Ya, gracias. Entonces, Y una pregunta chica que con lo de antes, que tiene que ver, ¿y cuál sería una definición de costo histórico? lo que me costó hace mucho tiempo, por no decir histórico. Justo lo que te costó a lo que lo compraste o a lo que lo construiste. Por eso que en el fondo, si te lo donaron, quizás es el caso complejo. Pero vamos a tratar de evitar las donaciones. Al menos hasta que lleguemos en propiedades, planta y equipo al zoológico de Johannesburgo, por ejemplo, que ahí vamos a utilizar los estados financieros. Pero digamos a lo que lo compré, pues fui al Home Center y compré esta mesa por 50 lucas y ahí está el costo. Ya, perfecto, gracias. Entonces, en el fondo, lo que quieren mirar los inversionistas, lo que decíamos recién, es, por ejemplo, medir cuánto fueron las utilidades sobre una inversión en activos. Rentabilidad sobre activos, que después vamos a hacer los cálculos y las definiciones, pero entender hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué tan eficiente está siendo la firma en utilizar el activo, en utilizar el patrimonio que yo aporté, en conseguir las ventas? O sea, obviamente si tú tienes una sala de ventas más grande, venden más, pero quizás las ventas por metro cuadrado del OK Market son mucho más grandes que las del Jumbo, por ejemplo. Ah, chuta. Entonces, quiero mirar distintos indicadores que te permitan decir cuál es la mejor empresa, cuál es el mejor gerente, cuál debería prestarle más plata. ¿Se entiende? Quizá el accionista en lo que se va a concentrar más en lo que ustedes me decían al principio, en los dividendos. Ah, ya, pues. Entonces los dividendos no se pagan con utilidades, se pagan con caja. Y por eso que el estado de flujo efectivo podría mostrarte, porque tú decir, mira, es que yo vendí todos estos autos, pero a crédito. Ya, pues entonces no tengo plata con qué pagar dividendos. Las utilidades se ven súper bonitas, pero hasta que no me paguen, estoy frito. Ah, ya. Entonces, tenemos que esperar para pagar los dividendos. Bueno, por eso que hay una diferencia y nos vamos a concentrar mucho en el estado de flujo efectivo hacia el final del curso. Hay esa diferencia entre lo que son ganancias o utilidades bajo el principio del devengado. Es decir, ¿ocurrió la transacción o el hecho económico? Sí, listo. En las utilidades. Pero esas utilidades podrían no ser cobros y pagos. O al revés, tú podrías tener la utilidad en caja, pero no pagarle los supermercados a los proveedores. No, yo te pago 90 días, 120 días, 150 días. Ahora ya la ley prohíbe hacer eso, pero por mucho tiempo se hizo. Entonces, pero si tú ya vendiste los yogurt y Nestlé te está cobrando, no, pero no te quiero pagar, pues si no te gusta, ándate de todos los líderes, chao. Chuta, ya entonces te traigo de nuevo. Bueno, entonces tú le tienes que dar un plazo en el que no, el pago está diferido, aunque la utilidad esté realizada o materializada o devengada, si quieren, no aparece. ¿Sí? Y el otro principio, o quizás concepto esencial que está preparado en los estados financieros, es cuando uno coloca un emprendimiento, ¿cuándo espero que quiebre?
Nunca, vos. Nunca. Quiero Listo, que bajo siga. ese principio está hecho. Hipótesis de la empresa en marcha. Entonces, tú no estás haciendo la contabilidad como ya, mañana cerramos y se acabó. Cuando tú tengas un valor de liquidación o de la empresa muerta, eso ya no cumple con IFRS. Para IFRS hay un valor de continuidad, de la empresa va a seguir mientras haya en el horizonte previsible. Obviamente tú dices, oye, no, pero es que capaz que tu nieto va a quebrar la empresa. Seguro que sí, pero mientras yo veo, no vemos que en los próximos 5 o 10 años tenemos un negocio súper sólido, cauteloso, que tiene poca deuda, es poco probable que quiebre. Uno no sabe el futuro, nadie vio venir la pandemia, pero dentro de la que puedo ver, no hay nada. ¿Se entiende? Entonces, y con esto nosotros vamos a terminar la clase. Para presentarlo ese estado financiero, uno requiere ciertas cosas que son esenciales, características fundamentales. Y ahí IFRS particularmente, y nosotros vimos toda la adopción que tenía al final de la clase pasada, de que al final para empresas extranjeras podían presentar en Estados Unidos, en Japón, que eran como los grandes ausentes. Entonces, de todo el mundo, alguien que tú seas una empresa que va a pedir plata desde otro país, que no te dejen y que sean importantes en términos del movimiento de capital, nos quedaba China e India, ¿no? Entonces, esto funcionaría para prácticamente todas las grandes empresas al menos y mucho para las pymes también. Entonces tú dices, ¿qué quiero ver dentro de los estados financieros? Que la información sea relevante. Este es el concepto de materialidad quizás que ustedes vieron en Contabilidad 1, en la que en el fondo tú estás informando ahí cosas que solamente te permitan tomar decisiones. Entonces, clásicamente uno diría, mira, a la universidad le importará cuánto tinta le queda en los plumones que escribía en la pizarra porque ya no escribimos con eso. No. No, listo, irrelevante. ¿Le importará cuánto vale la pizarra? No. Entonces, irrelevante. ¿Le importará cuánto valen los computadores del laboratorio? No. ¿No? ¿Qué le importa a la universidad entonces? Las matrículas. Bueno, ya Me la imagino cuenta que por cobrar, 6.000 millones en cuentas por cobrar. O sea, la más que los totalidad computadores en sí, el gasto que presenta cada uno, o sea, lo que vale en la totalidad de eso, yo creo que es lo que le importa. No le importa Ya. cuánto gasta el plumón en sí, sino que cuánto me cuesta a mí mantener los 100 plumones que compro al mes. Ya, Y eso sumándole todos los gastos. pero compré 100. ¿Cuántos le quedan a la universidad? ¿Será un dato relevante? O sea, digamos que si los profesores volviéramos y nos gastamos el doble de plumones, ¿la universidad sube el arancel? No. No. Pero si la universidad, por ejemplo, dijera ya, como nos vamos a ir a todos en digital, les vamos a regalar a todos un Kindle o un iPad o cualquier otro tablet y le vamos a comprar todos los libros en digital desde el primer día, ¿sube la matrícula? Sí. Entonces eso es relevante. ¿Se entiende? Influye en una decisión del negocio, de financiamiento, de política de dividendos, de operación. Entonces, cada empresa fija su línea. Fija la línea en el sentido de que la empresa va a decir, mira, quizás para ti es irrelevante 100.000 pesos, pero para la verdulería de la esquina no es irrelevante. Entonces, tú quieres decir, mira, la universidad le da lo mismo cuánto papel higiénico está en los baños, cuánto tiene de jabón, cuánto tiene de stock de tinta en la impresora, de tinta en los plumones, de hojas, de clips, de todo lo que sea papelería, chao, gasto. Pero si tú dices la pizarra, una pizarra quizás vale 100.000, no sabemos, podría ser importante o no. Entonces, físicamente ustedes lo podrían distinguir cuando volvamos o cuando fueron, quizás si uno iba al laboratorio tenía un sticker que decía activo fijo ahí, tiene un código. Ah, entonces eso quiere decir que le importa, que tiene control, que lo está midiendo, que hace un conteo, o sea, le dedica tiempo. Y si el que no lo tenga, no le importa. ¿Se entiende? Entonces te permite hacer predicciones de, oye, yo tengo tantos activos, si quebráramos obtendríamos tanto entre las sillas, los computadores, etcétera, ya. ¿Entiendes? Y lo otro importante, y con eso cerramos, es que los estados financieros representen de forma fiel la posición de la empresa en el caso de la situación, del estado de situación financiera o las utilidades. Por ejemplo, nosotros hablábamos la semana pasada de lo que pasa cuando tú vendes un auto. Para vender un auto en estos días tú podrías prometerle hacer el mantenimiento, podrías prometerle
que tú le vas a pagar la patente, el permiso de circulación, que le vas a lavar el auto, cualquier cosa. Bueno, si tú vas y vendes un auto por 20 millones ahora, la venta implica más cosas. Entonces, si tú reconocieras 20 millones como ingreso, ¿sería una representación fiel de los ingresos que me he ganado? No. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación de en 6 meses cambiarle las pastillas de freno, el aceite, el filtro del aceite y anda a saber qué cosas más. Y en un año, y en un año y medio, y en 2 años y medio, hacerle el servicio técnico, etcétera. Todo eso. Y eso va a implicar pagarle a los mecánicos, repuestos, etcétera. Entonces, eso lo que genera es que si tú reconoces porque te pagaron 10 millones o 20 millones de ingresos no representan fielmente lo que ocurre aquí. ¿Por qué? Porque estoy subestimando que a futuro voy a tener esto. Y eso puede ser, por ejemplo, en las construcciones. Tú dices, mira, hago una carretera de 100 kilómetros y llevo 99,9, así que no está terminada. ¿Podría reconocer los ingresos de toda la carretera o no reconocer nada? No reconocer nada es una distorsión porque pueden pasar 7, 8 meses en lo que tú pagaste sueldo, gastos, etcétera, y que nunca reconociste un ingreso, entonces te fue 7 meses mal y el 8º mes te fue excelente. Sospechoso. Quizás debe haber una correlación entre que tú fuiste avanzando algunos kilómetros y reconoces los ingresos proporcionales y pagué sueldo y tuve costo de materiales y tu utilidad en vez de concentrarla en un mes la divides a través del tiempo. ¿Se entiende? Lo mismo te pasa con los autos. Si tú prometiste hacerle los mantenimientos, etcétera, tienes un pasivo. Y entonces cuando yo haga el mantenimiento, me gano una parte por hacer el mantenimiento en 6 meses, en 12, en 18, 24, y una parte distinta de eso es por haber vendido el auto, porque la venta en realidad involucra el auto más cualquier otra cosa que dije. ¿Se entiende? Para evaluar eso, tu información, tengo que entregarte todo el panorama, debe ser completa, debe ser neutral, no tiene que ser que no, yo pienso que nos va a ir muy, muy bien el próximo año, no, o muy optimista, ya, o no muy pesimista, no, todo está mal, vamos a quebrar. Lo neutral, lo que tenga sentido. Y dentro de lo que puede observar el administrador debe ser libre de error. Oye, es que nosotros sinceramente creemos que vamos a seguir vendiendo. No vendiste, sí, pero es que yo no pude ver que venía la pandemia, etcétera. Entonces, dentro de tus posibilidades libre de error, si tú supieras que está errada y la presenta igual, eso es un fraude contable. Y eso es legal, ilegal, eso es poco ético, con seguridad. Pero dentro de lo que tú puedes observar, no hay ningún error de estimación. Por ejemplo, lo que discutimos mucho la semana pasada, que era lo incobrable. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Gracias por quedarse los minutos. Chao, profe, que la vaya muy bien. Chao, Profe, gracias. Bien. Que vaya muy No, profe, bien. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, esté bien. Chao, igualmente.